hablar de las figuras literarias. Estamos en la página 7 de vuestro libro Contextos Literarios y tenéis que saber las figuras literarias que veis aquí subrayadas en color naranja. La primera figura literaria es la aliteración, que consiste en la repetición de un sonido para transmitir una determinada sensación o simplemente para dar más musicalidad a una poesía, por ejemplo. Y aquí veis a la leve es la repetición del sonido líquido L. Pero puede ser la repetición de una vocal o de otra consonante cualquiera. Es una figura que se encuentra muchas veces en las poesías. Otra figura retórica es la anadiplosis, que consiste en la repetición de una o varias palabras del final de un verso al principio del verso que sigue. Por ejemplo, aquí, y en la clara tarde dijeron tu pena, final de un verso, dijeron tu pena, tus labios que ardían, y esa palabra se repite al final de un verso y al principio de otro verso. Otra figura retórica que consiste en una repetición es la anáfora, que es la repetición de una o más palabras al principio de una serie de versos sucesivos. Todo, aquí, todo, está, bueno, este es un ejemplo en una obra en prosa, ¿no? Porque el verso, el periodo es el mismo, pero en poesía muchas veces se repiten las palabras iniciales del principio del verso en versos seguidos. Y veremos algunos ejemplos en clase. La antítesis, que es una contraposición de dos palabras o ideas opuestas, tan corto, tan largo. Otra figura retórica que tenéis que recordar es el asíndeton, que es la eliminación de conjunciones entre elementos coordinados. Es decir, que aquí duerme, vuela, reposa, no hay ninguna conjunción, ni perdonadme, ni la conjunción ni la conjunción o ni, solo hay coma, varias comas. Duerme, coma, vuela, coma, reposa. Y este es el asíndeton. Luego la comparación, que establece una semejanza entre dos elementos, y esta es muy fácil de individuar porque hay que encontrar simplemente la conjunción como. Cuando tenemos esta conjunción, sabemos que la figura retórica es una comparación o símil. Elipsis es la omisión de una o más palabras. Por ejemplo, aquí, por una sonrisa un mundo, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. Aquí se omite la palabra diera. Por una mirada diera un mundo, por una sonrisa diera un cielo. El encabalgamiento, que conocemos en italiano con la palabra francesa enjambement, en español se traduce con encabalgamiento, que es cuando una palabra o frase está a caballo entre dos versos contiguos. Es decir, que el verso sucesivo continúa la frase del verso de antes. Desvela mirar el parque lleno de almas a la música triste.
triste va con música, lleno con parque. Enadiplosis, que es la repetición de una palabra al principio y al final de un verso. Un ejemplo es de esta poesía de Federico García Lorca, Verde que te quiero verte. Se repite la palabra al principio y al final. Luego tenemos el hiperbatón, que es cuando se cambia el orden lógico de la frase. Por ejemplo, pompa, eres de dolor. El orden lógico sería eres pompa de dolor. El hipérbole, que sería una exageración retórica. Por ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado. Un hombre a una nariz pegado es una exageración. La metáfora, quizá sea la figura más conocida, que es cuando cambia un cambio del significado de una palabra por otra. Por ejemplo, tú eres el huracán y yo la alta torre. Otro ejemplo podría ser en una poesía de Lorca, 300 rosas morenas que se refiere a las manchas de sangre. La metonimia, que consiste en dar otro nombre a una cosa. Por ejemplo, aquí hay en mis venas gotas de sangre jacobina. En esta poesía Machado quiere decir que en sus venas hay gotas de sangre republicana, pero en lugar de decir republicana, dice jacobina. Y los jacobinos son un grupo político francés cuya ideología era popular y republicana. Entonces utiliza otra palabra que está seguramente conectada con la palabra republicana, pero no utiliza la palabra republicana. Onomatopeya, que consiste en una imitación de un sonido, de una acción o una cosa, por ejemplo, como por ejemplo el tic-tac del reloj. Y el oxímoron, que es la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto. Por ejemplo, es fuego helado, es hielo abrasador, el hielo que abrasa, y es fuego helado, es un oxímoron, porque un fuego sabemos que es caliente y no puede ser helado. Y entonces son dos palabras que tienen significado opuesto. La paradoja, que es una expresión contradictoria, vivo sin vivir, muero porque no muero. Luego veremos que la diferencia entre oxímoron, paradoja y antítesis que vimos en la primera página puede ser muy débil, muy leve la diferencia. El paralelismo, que consiste en la repetición de una misma estructura sintáctica en versos diferentes. Cuidado que no es la anáfora es la repetición de una o más palabras en diferentes versos seguidos, mientras que el paralelismo es la repetición de una estructura sintáctica, voces como lanzas, voces como bayonetas, o de la estructura que puede ser sujeto, verbo, objeto. La paronomasia, que es la combinación de palabras que tienen una fonética parecida, es decir, dos palabras parecidas, pero que tienen un significado distinto. Aquí tenéis milicia contra malicia. La personificación, que es la atribución de cualidades humanas a cosas o animales, como el llanto de la guitarra.
el polisíndeton, que es, una figura que es contraria a la síndeton. La síndeton es cuando faltan las conjunciones, mientras que el polisíndeton es la repetición de conjunciones innecesarias. En el hoy, mañana y ayer y repetición de la conjunción y. El quiasmo es la disposición cruzada de elementos paralelos cuando flautas, pitos, veis así el quiasmo. Y la última figura retórica que tenéis que recordar es la sinestesia. La sinestesia, que es cuando se unen dos sensaciones que pertenecen a campos sensoriales distintos. Como sabéis, los 5 campos sensoriales son gusto, oído, tacto, vista y olfato. La sabrosa olor, aquí se une la sensación de gusto, sabrosa, olor, olfato. Bueno, hoy terminamos así con las figuras retóricas y en el próximo video vamos a hablar de la poesía en general.